Ok, hermanos, continuamos con la segunda parte de las preguntas que estábamos haciendo a la rama del cristianismo. Pero antes de comenzar, hacemos una pequeña oración. Padre bendito, Dios todopoderoso, Rey de los ejércitos, en el nombre poderoso, bendito y santo de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, nuestro Salvador, rogamos y suplicamos de su presencia, Padre eterno, de la presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas, para que nos guíe y nos dirija a hacer estos estudios. Se lo rogamos, se lo pedimos en el poderoso y bendito nombre de nuestro Señor Yeshua, nuestro Salvador. Quédese con nosotros, mi Señor, quédese con nosotros, por favor. Seguimos entonces, ya habíamos hecho las 7 preguntas y nos habíamos quedado en las leyes que se deben de cumplir o que debe de cumplir la congregación del pueblo de Dios, y las leyes que sí son, los mandamientos de la ley de Moisés que sí son para nosotros y los que no son para nosotros. Estábamos en lo del templo. Si no había templo, pues ya no se cumple lo que se hacía en el templo. Es obvio que las leyes ceremoniales ya no se pueden cumplir, porque ya no hay dónde cumplirlas. Si no hay templo, no tenemos dónde cumplir todas las leyes del culto. Eso es claro, que ya no se cumple hoy. Así como si no hubiera un séptimo día, no se cumpliría, porque no hay un séptimo día. Pero como no es el caso, y sí tenemos un séptimo día de la semana, entonces sí se cumple. Si sí tuviéramos templo, entonces sí habría que cumplir las leyes del culto. Así se cumple la ley de Moisés, o la ley de Dios dada por Moisés. El séptimo día se debe de guardar. Eso lo dice la ley de Dios dada por Moisés. Lo santificas, así como te lo pide Dios. Si no debes comer cerdo, lo cumples, porque así lo pide Dios. Repito, así se cumple la ley de Dios dada por Moisés. Si no existe el lugar donde se cumplen las leyes ceremoniales, no se cumplen hoy, así como si no tienes tierras o si no trabajas tú la tierra, tampoco son para ti esos mandamientos de cómo sembrar. Si no tienes ganado, los mandamientos de cómo cruzar animales, no los cumples, porque si no tienes animales, esos mandamientos no son para ti. Solo se debe entender bien cómo se cumple la ley de Dios dada por Moisés, y ese entendimiento y esa verdad de cómo cumplir la ley de Dios que dio por medio de Moisés, el entendimiento correcto y la verdad para cumplirlas vinieron por Cristo. Y el yugo de Cristo, usted lo sabe, hermano, es un yugo fácil y una carga ligera. Pero no caiga en convertir esa carga ligera, esa forma de cumplir la ley a la manera de Cristo, no caiga en convertirlo en libertinaje, porque eso sería convertir en libertinaje la gracia de Dios. Hemos visto en varias ocasiones ese capítulo de Judas, en el único capítulo que tiene, en el verso 4. Usted lo puede ir a ver allá. Si no hay templo, es obvio que tampoco hay sacrificios, porque los sacrificios se hacían en el templo, y la razón más importante por la que ya no se deben hacer sacrificios es porque Cristo hizo un sacrificio único y perfecto, con el cual, si se hiciera otro sacrificio después de este, sería un insulto para el sacrificio de Cristo, porque eso sería como decir que no fue suficiente el sacrificio de Cristo y que por eso se tienen que sacrificar animales. Es obvio que los sacrificios tampoco se hacen hoy, pero para todo esto, como lo vimos en la primera parte, para todo lo que ya no se hace, existe un por qué ya no se hace. No es porque la ley de Dios dada a Moisés ya no se tenga que cumplir, o porque unas cosas se cumplan y otras no. No cumplir la ley de Dios definitivamente es desobediencia, y desobediencia, hermano, solamente porque no quiere salir de su comodidad. Eso convierte la gracia de Dios en libertinaje. Y también hay que decirlo, no somos salvos por obras, eso es claro. Y la ley no salva, también es claro, la ley no fue hecha para hacer eso. Y la ley tampoco justifica, por supuesto que no, tampoco fue hecha para eso. Se pueden mencionar 1000 cosas para lo que la ley no fue hecha, pero no por mencionar 1000 cosas para lo que la ley no fue hecha, va a dejar de hacer aquello para lo que sí fue hecha, que es bendecirlo usted si la cumple, pero maldecirlo si no la cumple. La ley sigue teniendo validez, autoridad y poder, y sigue estando vigente para hacer esto. De no ser así, entonces ¿para qué cumplimos los 10 mandamientos? O algunos de los 10 mandamientos, aunque usted no los cumpla todos, los que cumple. Si no fuera esto así, ¿para qué cumplimos algunos mandamientos que son de la ley?
Si, como lo acabamos de ver, no somos salvos por obras, entonces ¿para qué cumplir uno o los mandamientos que sean de los 10 mandamientos? Cumplir cualquier mandamiento es una obra, cualquiera. Así sea uno el que usted cumpla, es una obra y no es salvo por obras. Entonces mate, robe, adultere, porque son obras. E igual, por las obras usted no es salvo. Usted sabe que no funciona así. Así no trabaja esto. Usted no es salvo por obras, pero hacer cualquiera de esas cosas que la ley dice que no haga, hacerlas hará que usted sea encerrado bajo la maldición que la ley da por no cumplirla. Así es como trabaja esto y así es como usted se pone bajo la ley, bajo la maldición de la ley. Porque si no hubiera consecuencias por robar o matar, fornicar, adulterar, etc., si no hubiera consecuencias por esto, y si no somos salvos por obras, entonces usted podría hacerlo, porque no somos salvos por lo que hacemos. Entonces podemos hacer el mal y después buscamos la fe. ¿Qué le parece? Sé que usted sabe que no funciona así. No es salvo por obras, claro está, pero sus obras lo pueden llevar a estar bajo la maldición con la que la ley maldice a los que no la cumplen. Esa sí es la función de la ley y para eso sí fue hecha. Y aunque no justifica ni salva, sí es un complemento para alcanzar la salvación, porque segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15, vamos a verlo. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15. A ver, espérenme tantito que ya no quiere funcionar esto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Para cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, las únicas sagradas escrituras que existían en ese momento era todo el Antiguo Testamento. Que recuerde, Pablo lo tenía memorizado. Para cuando Pablo escribió sus cartas, aún no estaba escrito nada del Nuevo Testamento. Y aún estuviera escrito algo del Nuevo Testamento, usted también sabe que Pablo no leyó esos evangelios, porque Pablo, no recibió ni aprendió el evangelio de hombre. ¿Recuerda eso? Vamos a verlo en Gálatas capítulo 1, versos del 11 al 12. Dice, mas os ruego saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Siendo así, entonces, cada que Pablo se refería a Sagradas Escrituras o a la ley, se refería al Antiguo Testamento, que fue el que sí leyó y que tenía memorizado. Él era el mejor estudiante de Gamaliel, Pablo, recuerden eso. Y aquí aún no existía Nuevo Testamento escrito, y aún existiera, vuelvo a repetir, Pablo no recibió el Evangelio ni lo aprendió de hombre. No olvide eso y téngalo en cuenta siempre que esté leyendo alguna carta de Pablo. Esto es viendo las cartas de Pablo, por donde se pueden ir a decirle que ya no estamos bajo la ley de Moisés. Y el acta de decretos que Cristo clavó en la cruz, que también le dicen eso, no es la ley. En esa cita dice acta de decretos, no dice la ley, ni dice los mandamientos. El acta de decretos es el acta o libro en donde están anotados todos nuestros pecados. Y además, la definición de acta de decretos nada tiene que ver con ley ni con mandamientos. La definición de acta de decretos es decisión, orden o sentencia, o certificado de endeudamiento. Eso fue lo que Cristo sí clavó en la cruz. Nada tiene que ver con la ley y nada tiene que ver con los mandamientos. Y lo que vino a abolir Cristo es la ley de los mandamientos, los que fueron expresados en ordenanzas de hombre. Yo sé que también le van a salir con esta cita.
Estamos tocando las principales por las que pueden salir con una interpretación desviada para decirnos que ya no estamos bajo la ley de Moisés. Vamos a ver Efesios capítulo 2, verso 15. Efesios capítulo 2, verso 15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esos son todos los que están casi en el capítulo 7 de Marcos. Mire, vamos a ver el capítulo 7 de Marcos. Lo puede ver todo usted si gusta, pero ahí casi está todo. En el verso 3, fíjese cómo dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Dice que los fariseos y todos los judíos se aferran a la tradición de los ancianos. Y el verso 4: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. De los lechos son las recámaras. Pero fíjese cómo dice ahí el verso 4: otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Cosas que no les dijo Dios que guardaran. Ellos las tomaron para guardarlas. Esas tradiciones a las que se aferraron. Y luego ahí dice como qué, como los lavamientos de los vasos, los jarros, los utensilios, las recámaras. Eso lo tomaron ellos para guardarlo por ellos mismos. Eso no es mandamiento de Dios. Estos son los mandamientos de hombre expresados en ordenanzas, de los que habla Efesios 2.15, los que fuimos a ver hace ratito. Todo eso es parte de esos mandamientos que son expresados en ordenanzas de hombre. Fíjese cómo dice el verso 7, ahí mismo en Marcos 7. Dice, pues en vano me honran. Y dice exactamente lo que dice Isaías 29.13. En Isaías capítulo 29, verso 13, dice lo mismo que está diciendo aquí Marcos capítulo 7, verso 7. Dice, Dios dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Estos son los mandamientos de hombres expresados en ordenanzas. Esto es lo que vino a abolir Cristo en su carne. Nunca los mandamientos de la ley de Dios, que no se lo tuerzan, que no se lo desvíen, no caigan en el engaño, hermano. Ahora, otra cosa que también le van a decir, le dirán que usted no es israelita ni judío para cumplir esa ley. Ok, de acuerdo, supongamos que así es. Solo recuerde que en toda la Biblia solo hay un pueblo de Dios. En toda la Biblia no se habla de dos pueblos de Dios. O pertenece a ese único pueblo de Dios que sí es Israel, o nunca será pueblo de Dios, aunque usted crea que sí, y aunque eso le digan sus pastores. Este es otro tema muy extenso. Pero por ahora solo le diré que ser israelita no es lo que le han dicho que es. Ser israelita no es nacer en la tierra de Israel, ni tampoco es ser de la descendencia de algún descendiente de Israel. Usted, siendo gentil, puede ser israelita. Se lo voy a simplificar. Se lo voy a decir, le voy a decir cómo puede ser usted israelita de la manera más simple. Es todo un tema y muy extenso. Y vamos a ver ese tema también, pero no es el tema ahorita. Ahorita se lo digo sencillo y simple. Ser israelita es que el Dios de Israel te acepte a ti y que ese Dios de Israel sea tu Dios. Eso te convierte en un israelita. No el que nazcas de dicha persona ni el que nazcas en dicha tierra. Es que el Dios de Israel sea tu Dios, que te acepte y que sea Él tu Dios, que te acepte Él a ti, no que tú lo aceptes a Él. Eso se lo han enseñado al revés también. Una vez que usted logra que el Dios de Israel lo acepte y que sea Él su Dios, eso lo convierte a usted en un israelita. Y usted podrá decir de palabra que ese ya es su Dios, el Dios de Israel. Pero si usted no cumple los mandamientos que el Dios de Israel pide que se cumplan, esos son hechos
que demuestran que el Dios de Israel no es su Dios. De palabra podrá decir lo que quiera, pero siempre los hechos, usted sabe que valdrán más que las palabras. Y si de hecho usted no cumple los mandamientos del Dios de Israel, eso es evidencia que el Dios de Israel no es su Dios. Diga lo que usted diga de palabra. Pero si usted sí logra ser aceptado por el Dios de Israel, ¿sabe cómo logra eso? Guardando y cumpliendo la ley del Dios de Israel, ley que fue dada por medio de Moisés. Y otra cosa que es un error grave en esas doctrinas, en donde enseñan que la ley de Moisés ya no se guarda. Otro error grave ahí es poder creer que del único pueblo de Dios que existe, de ese pueblo, una parte sí tenga que cumplir la ley de Dios, los judíos, y que otros no la tengan que cumplir toda, los cristianos. Esto es una incoherencia enorme y es un grave error, creer que las cosas son así. No tiene sentido. ¿Cómo podría pensar usted que Dios, el único pueblo que es su pueblo, cómo podría pensar que a una parte de su pueblo le permite Dios no guardar su ley y a la otra parte sí los obliga a guardar su ley? ¿En qué cabeza cabe que Dios pueda hacer algo así? Porque esos mismos cristianos dicen que la ley de Dios no es para cumplirla a ellos, que esa ley es para los judíos. Oiga, pero estamos hablando del mismo Dios para un mismo pueblo que sería, según su entendimiento, judíos y cristianos. Hablamos del mismo Dios y ese mismo Dios hace que los judíos cumplan una ley a los gentiles que serán injertados, no que son de las ramas naturales, fíjese. A ellos les da permiso de que no cumplan su ley y a los que sí son de las ramas naturales los obliga a que la cumplan. Suponiendo que las cosas fueran así, entonces Dios hace que una parte de su pueblo sí cumpla la ley y la otra parte del mismo pueblo no. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo que hace Dios? O bueno, al menos eso es lo que usted cree. ¿O eso es lo que le han hecho creer? Hermanos, solo hay una ley de Dios y solo hay un pueblo de Dios. No hay dos leyes, no hay dos pueblos. Y la única ley de Dios es para todo el que pertenece al pueblo de Dios, no solo para una parte del pueblo. Haga una pausa y medite en esto. Piénselo, digiéralo. Por lo pronto vamos a ver otra cita, vamos a ver Mateo, capítulo 5, vamos a ver el verso 18. Me voy a brincar el 17, que es el verso anterior. Me lo voy a brincar porque sé que ya se lo han dicho mucho y tal vez ya ni quiera oírlo. Me lo voy a brincar, pero usted sabe que es verdad. Usted sabe que ahí muy claro dice que Cristo no vino a abrogar, que significa que no vino a dejar sin vigor o sin valor la ley que Él no dio, que dio su Padre. No le vino a quitar ni el más mínimo valor a la ley ni a los profetas. Eso lo dice el verso 17, pero como dije me lo voy a brincar, porque tal vez ya le han dicho muchas veces lo mismo. Vámonos al verso 18. Y el verso 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Vea qué importante es esto. No entiendo cómo no pueden ver esto, pero quiera Dios que abra nuestra mente y nuestro corazón y nuestros ojos a la verdad. Dice que ni la jota es la yod en el alfabeto hebreo, y esa es la letra consonante más pequeña del alfabeto hebreo, y la tilde es, como lo vimos en la primera parte, es la partícula más pequeña de una letra. Entonces, ni una letra, ni una tilde, que son las letras más pequeñas de la ley, pasarán, dice, hasta que todo se haya cumplido. Ahora, usted dígame, ¿ya se cumplió todo? ¿Ya se cumplió Apocalipsis? ¿Ya se cumplió la tribulación? ¿Ya se cumplió la ira de Dios?
¿Ya se cumplió el regreso de Cristo? ¿Ya se cumplió el milenio? Porque aquí dice que hasta que se cumpla todo, hasta ese entonces, el mandamiento más pequeño, la letra más pequeña, la partícula más pequeña de una letra de la ley, seguirá teniendo validez. Repito, ¿de cuál ley puede hablar aquí si en la vida terrenal de Cristo no había Nuevo Testamento escrito? Y quien está diciendo esto es Cristo en su vida terrenal. ¿De qué ley puede hablar aquí? Usted sabe que en la vida terrenal de Cristo no estaba escrito el Nuevo Testamento. Y dice que ni la letra más pequeña de la ley dejará de cumplirse. No dice de la letra más pequeña del Nuevo Testamento pasará. Dice de la ley, de la única ley de Dios que estaba escrita en ese entonces. Porque si habla de la J o de la Yod, es una letra. Entonces se refiere a una ley escrita porque se refiere a letras. Y repito, la única ley escrita cuando Cristo estaba en la tierra es la ley de Dios dada por Moisés que está en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, que era el único que existía escrito como Sagradas Escrituras en el tiempo de la vida terrenal de Cristo. Repito, en la vida terrenal de Cristo no existía Nuevo Testamento. Y luego ahí mismo en el verso que sigue, verso 19 de Mateo 5, dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Vean nomás lo que está diciendo aquí, hermano. Yo sé que esto lo van a tratar de torcer, pero no hay forma de torcerlo. Si usted está con los ojos abiertos a la verdad, no le van a poder torcer esta escritura. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, otra vez, ¿de cuáles mandamientos habla aquí? ¿De mandamientos del Nuevo Testamento? Se lo vuelvo a repetir, eso no sería posible, porque aquí es la vida en la tierra de Cristo. Y en la vida de Cristo, en la tierra, no había escrito Nuevo Testamento aún. ¿Cómo podría haber un Nuevo Testamento escrito si en el Nuevo Testamento se trata de la vida de Cristo y aquí todavía está con vida terrenal? ¿Cómo iban a escribir su vida si su vida en la tierra todavía no terminaba? Repito, el Nuevo Testamento fue escrito años después de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces aquí no había Nuevo Testamento. ¿De qué mandamientos pequeños le puede estar hablando aquí? Y aquí les habla a aquellos que quebranten el mandamiento más pequeño de los que están escritos en la única ley de Dios que estaba escrita en ese tiempo, que es el Antiguo Testamento. Por pequeño que sea ese mandamiento, si alguien enseña a los hombres a quebrarlo, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Usted quiere creer que no comer cerdo es un mandamiento muy pequeño? Bueno, ahí está lo que pasará si usted enseña que eso ya no se debe cumplir. ¿Usted quiere creer que el uso de los flecos en las puntas de nuestros mantos es un mandamiento muy pequeño para cumplir? Bueno, ahí está lo que le pasará si usted enseña que eso ya no se debe cumplir. Le podría mencionar el sábado, pero hermano, guardar el sábado, por ningún lado le puedo ver yo como un mandamiento pequeño. La intención de mencionar estos es porque estoy yéndome a los mandamientos que tal vez para usted serían pequeños. Pero si usted es de los que enseñan que la ley de Dios dada por Moisés ya no se cumple, ni para qué mencionar los mandamientos que para usted le parecerían pequeños. ¿Para qué mencionarlos? Si usted lo que está enseñando no es que no se cumpla un mandamiento pequeño, usted está enseñando a que no se cumpla toda la ley de Dios dada por Moisés. Tristemente hoy existen quienes ya invalidaron toda la ley de Dios, no solo la letra más pequeña, ni solo los mandamientos más pequeños. Hoy hay quienes ya invalidan toda la ley de Dios, diciendo que estamos bajo gracia, no bajo la ley de Dios, y así convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Ahora, sea sincero con usted mismo, hermano. Usted no puede o no quiere
cumplir algo de la ley de Dios. Si es así, incluso hasta en eso puedo estar de acuerdo. ¿No quiere cumplirlos? No lo haga. No cumpla lo que usted no quiere cumplir. Pero fíjese cómo estoy diciendo. No cumpla lo que usted no quiere cumplir. Usted no quiere, no lo cumpla. Puedo estar de acuerdo en eso. Pero no porque usted no quiere cumplir algo, significa que eso que usted no quiere cumplir ya no se debe de cumplir. Entonces, hermano, no enseñe que algo de la Biblia ya no se cumple solo porque usted no lo quiere cumplir o se le hace difícil cumplir. No enseñe eso, no se condene antes de tiempo, siendo piedra de tropiezo para aquellos a quienes les está enseñando eso. Usted se condena si enseña a alguien que algún mandamiento de la ley ya no se debe cumplir. Si usted se está equivocando en eso, usted está siendo piedra de tropiezo para ese alguien que le está enseñando algo en lo que usted puede estar equivocado. El mejor consejo que yo le podría dar es: no enseñe que algo no se cumple de la ley. Enseña a cumplir, no enseña a no cumplir. Y no enseñe que algo no se cumple solo porque usted no lo quiere o no lo puede cumplir. Hermano, usted puede dejar de comer cerdo. Usted puede guardar el sábado. Usted puede celebrar las fiestas de Dios. Usted puede cumplir los 10 mandamientos. Hermano, usted puede. Que no quiera es diferente. Que no quiera cumplir algo porque lo saca de su comodidad de comer cerdo, tan rico que es, ¿verdad? Y tan barato que está. Que no quiera guardar el sábado porque ese día trabaja o porque es el día en que hace quehaceres. Hermano, todo eso son pretextos. Usted sabe que puede hacerlo. Si no lo hace, es porque usted no quiere. Pero yo le pregunto, o no, mejor pregúnteselo usted. ¿Su Dios no lo vale? Salir de su comodidad, dejar de hacer o hacer lo que Dios le pide que haga o que deje de hacer, ¿su Dios no lo vale? Piénselo, hermano. Y le repito, que no quiera hacerlo es diferente. Y aun siendo así, ¿no quiere usted cumplir algo? No lo cumpla. Pero no sea piedra de tropiezo enseñando a los demás a no cumplir algo de la ley de Dios. No enseña a no cumplir, enseña a cumplir. Las doctrinas y enseñanzas de hoy no solo quebrantan un solo mandamiento de los pequeños. Hoy hay quienes quebrantan muchos al invalidar toda la ley de Dios. Y al enseñar que esa ley, o que estar bajo la ley, o que estar bajo la gracia, significa que ya no tienes que cumplir la ley de Dios. Eso, hermano, en ningún lado lo dice en la Biblia. Eso solo lo dicen los hombres. Porque eso solo lo pueden interpretar hombres. Que eso signifique estar bajo gracia, o que eso signifique estar bajo la ley, que ya no la tienes que cumplir. Si estar bajo gracia los hombres interpretan que significa que ya no tienes que cumplir la ley, le vuelvo a repetir, los hombres son los que interpretan eso. Eso no significa que así tenga que ser, porque eso no lo dice la Biblia. Si aquí hay citas que parecen decir lo contrario a lo que usted cree, o a lo que le han dicho de que la ley de Dios dada por Moisés hoy ya no se cumple, o que no es para nosotros, si aquí hay citas que parecen decir lo contrario, mejor no enseñe lo que la misma Biblia parece decir que no es como usted cree o como le han dicho que es. No sea piedra de tropiezo para los demás. Si quiere usted, no los cumpla, se lo vuelvo a repetir. Si quiere usted, no cumpla la ley de Dios. Mientras siga en ese entendimiento que yo ruego, que Dios lo traiga al entendimiento de la verdad. Pero no esté enseñando que la ley de Dios ya no se cumple. Con enseñar a no cumplir algo de la ley de Moisés, usted se está condenando. Usted mismo, antes de tiempo, se condena, porque recuerde la cita que vimos en Hebreos 10:28. ¿Se acuerda de esa cita? Lo vimos en la primera parte. Es Nuevo Testamento y es Hebreos. Vea el tiempo, la línea del tiempo en la que estamos hablando ahí. Ahí Cristo ya murió y resucitó.
Ya están bajo gracia, y estando bajo gracia, el mismo Nuevo Testamento sigue diciendo que si usted viola, si usted no cumple la ley de Moisés, con 2 o 3 testigos basta que lo comprueben para que usted muera sin posibilidad de remisión de sus pecados. Por eso se lo digo, hermano. Si hay citas que parecen decir que la ley de Moisés sí se debe cumplir, como esta, lo mejor que puede hacer es dejar de enseñar que algo de la ley de Moisés no se cumple mientras usted llega a otro entendimiento. No a este, si usted quiere a otro, pero no enseñe que algo de la ley de Moisés no se cumple hasta que usted llegue a otro entendimiento. Es muy clara la Biblia en decir cómo son las cosas. Que haya ceguera en muchos es porque Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira a todos aquellos que no creyeron en la verdad y que no creen hoy en la verdad y que mejor creen en su pastor. Dios les envía un poder engañoso a esos que se complacen con los diezmos, con las limonas y con las ofrendas de la gente. Usted dígame quiénes son ellos. Lo que deberían hacer es repartirlo a quienes lo necesitan. Es lo que dice la ley, es lo que dice la Biblia. Deberían repartirlo a los necesitados, a la huérfana, al huérfano, a la viuda. Pero no lo hacen, usted sabe que no lo hacen. Todo lo toman para seguir construyendo iglesias de ellos mismos, para seguir creciendo como iglesias y para seguir enriqueciéndose a costa de la palabra de Dios. Todo esto son injusticias por las cuales Dios no les da entendimiento de la verdad, aún y lean y estudien la Biblia. Mire, esto lo podemos comprobar en 2 de Tesalonicenses. Vamos a leer en el capítulo 2, vamos a leer nada más los versos 11 y 12. Dice, bueno, vamos a leer desde más atrás. Desde el 10 vamos a leer. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Mire, ahí está. Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y en la mentira están creyendo. Salga de esa mentira, hermano. No esté creyendo más usted en esa mentira de que la ley de Dios dada por Moisés ya no se debe de guardar. Luego el verso 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Se acuerda que de esas injusticias hablábamos? De que toman los diezmos, las limonas y las ofrendas para construir más iglesias y no lo reparten en la gente que lo necesita, que es lo que dice la Biblia que se debe de hacer. Esas son las injusticias en las que están incurriendo, por las cuales Dios les envía un poder engañoso. Y hermano, si Dios está enviando ese poder engañoso para que crean en la mentira, no hay nada que lo pueda quitar. Es mandado por Dios. Solamente su arrepentimiento y su consagración a Dios puede quitar, por la misericordia de Dios, puede quitar ese poder engañoso que lo está haciendo creer en la mentira. Desde Génesis hasta Apocalipsis es clara la Biblia en decir que los que se guardan son los mandamientos de Dios. Los que dio Dios, no los que dio Cristo. Y la Biblia dice eso porque los mandamientos que menciona Cristo son los de Dios. Solo que como en ocasiones no los menciona todos, de ahí se quieren tomar para decir que los que no menciona, solo por el hecho de que no los menciona Cristo, eso significa que ya no se cumple. Pero vea, hermano, que el solo hecho de no mencionarlo signifique que ya no se cumplen, ese significado se lo da el hombre. Esa interpretación la da el hombre, que los que ya no menciona a Cristo ya no se cumplen. Eso es interpretación de hombre. Pero no es así. Solo no los menciona todos porque se tendría que volver a escribir todo Levítico, todo Deuteronomio, todos los mandamientos se tendrían que volver a escribir cada que Cristo quiere hablar de los mandamientos de la ley de Dios. Y porque si no los mencionaba todos, usted iba a pensar que los que no menciona ya no se cumplen. ¿Se imagina? Cada vez que contesta cuáles son los mandamientos que se tienen que cumplir, tener que volver a escribir todo el Antiguo Testamento en tan solo la respuesta. No tendría sentido, hermano. Por eso no los menciona a todos.
pero el que no mencione unos no significa que ya no se tengan que cumplir, porque hay ocasiones que no menciona que se ame a Dios sobre todas las cosas. Y cuando no menciona ese, ¿qué va a decir? ¿Que ese sí se agrega? Entonces va a agregar los que usted quiera. ¿Vamos a elegir nosotros mandamientos? Usted sabe que no es así, hermano. En Apocalipsis capítulo 12, verso 7, vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, verso 7, dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dice que el dragón, el diablo, Satanás, se llenó de ira contra la mujer. Eso lo dice en el verso anterior. Dice que se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de los que guardan los mandamientos. Insisto, dice los mandamientos de Dios. Perdón, era Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Había dicho verso 7. Ahí dice: entonces el dragón fue airado contra la mujer, o se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Fíjese contra quiénes se fue a hacer guerra. Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice que el dragón, el diablo, Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos, insisto, de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Si Dios es el Padre y Cristo es el Hijo, ¿cuáles son los mandamientos de Dios de los que habla aquí? Y si hubiera mandamientos del Hijo, ¿cuáles son los del Hijo? Los mandamientos solo los dio Dios, no el Hijo, pero aún hubiera dado mandamientos también el Hijo, y aún fueran diferentes a los del Padre. Repito, no es así, pero aún fuera así, aquí en Apocalipsis 12, 17, ¿cuáles mandamientos dice que cumplían? ¿Los de Cristo o los de Dios Padre? Porque aquí está hablando de los dos, del Padre y del Hijo, y en el mismo verso. Aquí habla de los mandamientos de Dios Padre porque el Hijo dice del Hijo dice que tienen el testimonio, no dice que del Hijo guarden los mandamientos. Y si aquí habla de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, aquí es Apocalipsis, es el tiempo final. Y se está hablando de personas que guardan los mandamientos de Dios, que Dios dio en su ley a través de Moisés. Esos mandamientos y esa ley que dicen que ya no se guardan, se siguen guardando aún en Apocalipsis. Siendo así, entonces, ¿dónde quedarían los cristianos que no guardan los mandamientos de Dios o que no guardan la ley de Dios dada por Moisés? ¿Dónde quedarían? Esos que dicen que solamente guardan los de Cristo. Aquí es Apocalipsis y habla de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Usted sabe, hermano, ¿dónde quedarán esos cristianos? El dragón no le hace guerra a los que no guardan los mandamientos de Dios porque no necesita hacerles guerra. Siguen siendo de él, siguen estando de su lado. Los que no guardan los mandamientos de Dios. Por eso no necesita hacerles guerra a estos. ¿Para qué les hace guerra si igual no cumplen los mandamientos de la ley de Dios? El dragón le hace guerra a los que sí guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Y vea con qué claridad lo dice ahí. Dice los que tienen el testimonio de Cristo, no los que guardan los mandamientos de Cristo. Es bien sencillo, hermano. Debemos guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Cristo, así tal cual lo dice ahí, sin interpretaciones de hombre. Eso es lo correcto y esa es palabra de Dios pura, no palabra de hombre. Con esto terminamos, hermanos, la segunda parte. Ruego a Dios que haya sido de bendición y nos vemos en el próximo estudio. Shalom, Ubrahot.